juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que mides serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias en esta tarde por tu palabra, que es hermosa, que es fiel, que es verdadera, Señor. Te rogamos que tu palabra sea de gran bendición, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a bendecirte y a glorificarte. Señor, exhórtanos, consuélanos y edifícanos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu tome control de todo para gloria tuya. Amén y amén. Amados hermanos, queremos en esta hora hablar acerca de este pasaje que es muy popular, que es muy conocido, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros ya hemos oído más de alguna predicación en este pasaje, más de alguna clase, más de algún canto. Hemos tenido tal vez alguna experiencia personal relacionada con este pasaje. Pero qué bonito es entender, hermanos, que la palabra de Dios es completamente necesaria para la edificación de nuestro crecimiento espiritual. Cuando nosotros hablamos de esto, no podemos dejar de decir que esta es la parte final del Sermón del Monte, ¿verdad? Uno de los discursos más largos que pronunciara Jesús durante su ministerio. Y Jesús, hermanos, siempre su ministerio lo dividió en tres partes, ¿verdad? Orar, predicar y enseñar. Era la manera como Cristo dividía su vida. Cuando la Biblia nos habla de Jesús, o estaba orando, o estaba predicando, o estaba enseñando. Y qué maravilloso saber que a través de las páginas de la palabra de Dios también podemos encontrar una enseñanza en este pasaje. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que los seres humanos somos bastante complejos. ¿Por qué, hermano? Porque somos muy fáciles para emitir juicio sobre la vida de otras personas. Somos muy ligeros para mirar la paja en el ojo ajeno. Hay personas, hermano, que toda la vida están con un dedo apuntando, con el ojo abierto para ver acerca de las faltas de los demás. Pero es importante entender que la palabra de Dios dice aquí en el pasaje, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué está diciendo Jesús en este pasaje? Está de alguna manera descalificándonos y diciéndonos, ninguno de ustedes tiene que juzgar. No. Porque si no, él mismo se estaría contradiciendo, porque si leemos los pasajes anteriores y los que siguen, los versos, nos daríamos cuenta de que Jesús emite juicio sobre la conducta, sobre la actitud de los fariseos. Él hace juicio. Él cuando está hablando de no juzguéis para que no seáis juzgados, él no nos dice ustedes no tienen el derecho, o ustedes no tienen el poder, la potestad o la libertad de juzgar a otros. Claro que sí. Pero que el juicio que hagan sea un juicio justo, un juicio honesto, un juicio de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Porque la justicia humana es imperfecta. Porque la justicia humana se deja sobornar, se deja comprar, se deja maniobrar. Pero la justicia que viene de Dios es una justicia que obra para bendición. Entonces, si tú miras a tu hermano, que tu hermano está mal, la Biblia no dice que lo ignores. La Biblia no dice que dé la media vuelta y te vayas por otro lado, sino que la Biblia dice que vayas a tu hermano y le amonestes. Tú puedes juzgar sobre las conductas y actitudes de tus hermanos,
pero debes de hacerlo en el temor de Dios, con el corazón de Dios. ¿Por qué motivo, hermano? Porque, óigame, siempre es bien fácil señalar las faltas de los demás, ¿verdad? Pero tenemos mayor capacidad de juzgar siempre las faltas de los demás y no juzgamos nuestras propias faltas. Entonces Jesús dice, si ustedes van a juzgar las causas de los demás, miren ustedes que no estén cometiendo las mismas faltas. Miren ustedes que ustedes sean personas que realmente están de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando Jesús reprende a los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos, hermano, era un grupo religioso que siempre, hermano, estaba oprimiendo con la ley al pueblo. Y le decían, ustedes tienen que guardar el sábado, ustedes tienen que hacer lo que dice el padre Moisés, y estaban siempre recalcando sobre lo que se tenía que hacer. Pero Jesús, cuando los confronta, les dice, ¿saben qué? Ustedes fariseos son hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que actúa. Alguien que actúa. Alguien, hermano, que se muestra en lo que realmente no es. Es una persona de dos caras, de doble estado moral, que condena al que hace algo, pero está haciendo cosas peores. Y Jesús le dice a ellos en el capítulo 23 de San Mateo, les dice, ustedes fariseos y escribas hipócritas, son como los sepulcros blanqueados. Usted va al cementerio, ¿verdad que no hay lugar más bonito que ir al cementerio? Hermano, es tan bonito, a mí me gusta ir al cementerio. Caminar por ahí, hermano, óigame, los arreglos florales, las tumbas, los nichos, los mausoleos, todo pintadito, hermano, adornitos bonitos, dedicatorias bonitas, aquí descansa, dice, y la memoria es excelente, todo. Pero les dice, ustedes son como los sepulcros blanqueados. Por fuera se miran presentables, se miran bonitos, se miran atractivos, pero ¿qué es lo que hay dentro de un sepulcro? Pudrición, pudrición. Entonces el Señor dice, están por dentro mal, pero aparentan estar bien. Entonces tú no puedes juzgar a tu hermano si tú no estás bien con Dios. Pero si tú estás bien con Dios y si haces las cosas de acuerdo a los principios de la palabra, tú tienes toda la libertad para venir y si miras a un hermano que está mal, no criticarlo. No devorarlo, no morderlo, no destruirlo, sino llamarlo en el amor del Señor y decirle, hermano, yo te amo, veo que estás mal, he orado al Señor para hablar contigo y la Biblia a mí me manda a hablar contigo, a amonestarte y hacerte ver que en el camino que vas, si sigues ahí, te vas a morir. ¿Qué dice la Biblia en Ezequiel 18? Si tú miras a tu hermano, que tu hermano está en pecado, que tu hermano está mal, si tú lo sabes y no le haces ver a tu hermano que está en pecado y que se va a morir, ahí él se va a morir. Pero esa sangre yo la voy a demandar de tus manos. Esa sangre yo la voy a demandar. Tú tienes la libertad y la autoridad espiritual para corregir a tu hermano. Pero lo que tú tienes que entender es que para hacerlo, tú no tienes que estar haciendo lo mismo que tu hermano. O quizás algo peor. ¿Por qué, hermano? Porque a veces enseñamos con las palabras, pero no enseñamos con el ejemplo. A veces le decimos al niño, mire, mijo, aquí no malas palabras, pero ellos nos oyen cuando decimos malas palabras. Aquí nada de andar con mentiras, pero nosotros mentimos. Aquí, hermano, aquí nadie va a tomar, pero nos miran cuando tomamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Tenemos hacemos una doble lectura o una doble presentación de lo que nosotros somos. Entonces, la palabra de Dios dice, hermano, no juzguéis
para que no seáis juzgados. Entonces, hermano, cuando pensamos en esto, vamos a ver si alguien me puede leer en San Juan, capítulo 7, versículo 8, lo que nos dice. Hay gente, hermano, que es muy buena para emitir juicios sobre los demás. San Juan 7, 8. Vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Creo que estoy mal entonces con ese pasaje. Pero nos está hablando, hermano, de acerca del juicio, que los hombres siempre miran, hermano, a la falta de los demás. Y no miramos nuestras propias faltas. Y debemos de ser temerosos de Dios con las cosas que hacemos, hermano, porque yo digo algo, todos nosotros los que estamos aquí somos parte del pueblo de Dios. Todos nosotros. ¿Quién vale más aquí en esta casa en esta tarde? ¿Será que hay alguien que tenga un valor mayor que otro? No. Todos nosotros aquí valemos la sangre de Cristo. Aquí no importa quién diezma más. O aquí no importa quién tiene más años en esta casa. O qué tanto conocimiento de la palabra tenemos. Todos valemos la sangre de Cristo. Si usted mira a un hermano que está mal espiritualmente, exhórtelo con amor. Ore por él. Preséntelo delante de Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Pero hay personas, hermano, que tristemente pareciera como que andan con un metro, ¿verdad? Y andan midiendo a la gente. Y sabe que incluso, hermano, existe una historia de un hombre en la antigua Roma que tenía una cama metálica y que a todas las personas las ponía y las medía en esa cama y él tenía una medida. Y cuando ponía a la persona, si era más larga del largo de la cama, lo mutilaba. Y si era más corto, lo estiraba, desmembrándolo para que diera a lo largo de la cama. Nosotros, hermanos, no estamos para mutilar a nadie, ni estamos para desmembrar a nadie. Nosotros debemos de entender el juicio justo y verdadero viene de Dios. Viene de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros, hermano, que Él nos da la libertad de juzgar. Miras a tu hermano que está mal, llámalo, exhórtalo, motívalo, levántalo, que se esfuerce. Debemos poner las cosas en su lugar. Cuando vemos a un hermano en pecado, hay que ponerlo en su lugar. Cuando vemos a un hermano en desorden, debemos de ponerlo en su lugar. Porque esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Si la iglesia consiente del desorden, el pecado y todas las cosas, lógicamente, hermano, que el Señor enviará juicio sobre su iglesia. Pero si los hermanos aquí todos dicen, bueno, nosotros no somos perfectos, pero vamos a poner orden en lo que hay que poner orden. Y miran a un hermano, miran a un líder, miran al pastor, lo llaman a una sesión, lo ponen en orden. Eso es lindo, eso es maravilloso. Usted, como hijo de Dios, tiene la autoridad para hacerlo. Porque a usted le importa y le interesa la santidad de la casa de Dios. Pero que las motivaciones de su corazón, hermano, y yo quiero que me entienda en esta tarde, el Señor no nos coarta, no nos limita de que tomemos la responsabilidad de juzgar, pero lo que sí yo quiero que usted ponga en su corazón es no juzguemos de acuerdo a nuestro juicio, porque el juicio humano es imperfecto, está viciado, pero
oremos al Señor, pidamos la dirección del Espíritu Santo, actuemos y movámonos en la dirección del Señor en las cosas que hacemos. ¿Por qué motivo, hermano? Porque de esa manera encontraremos el favor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. El que más rápido lo halle, por favor. No quiero entretenerlos mucho en esta tarde. Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Gracias, hermano Frank. Mire, hermano, dice, amados, probad los espíritus, si son de Dios o si no son de Dios. ¿Quién va a juzgar sobre los asuntos de la iglesia? No es el inconverso. Somos nosotros, los hijos de Dios. Somos nosotros, hermano, los que tenemos determinada responsabilidad, los que vamos a juzgar sobre los asuntos de la iglesia. Es importante, una iglesia sin gobierno es una iglesia que no agrada a Dios. Una iglesia donde todos viven como se les da la gana, a su sabor y antojo, es una iglesia que no le agrada al Señor. Tiene que predicarse sobre la santidad, sobre el orden, sobre la obediencia, sobre todos estos principios. Tenemos la autoridad espiritual para hacerlo. Pero lo que yo quiero decir, hermano, es no confundamos de tal manera que esto que Dios ha dejado para edificación, lo vengamos a usar para destrucción de nosotros mismos. Sino que debemos de entender, si yo juzgo una causa, no es para dañar, no es para destruir, no es para dividir. Yo juzgo una causa para hacer la voluntad de Dios, para encontrar el favor de Dios y para unir al pueblo de Dios. Para unir al pueblo de Dios. Porque Cristo no está dividido. Cristo es uno solo. Y debemos de hacer las cosas de tal manera que el Señor se agrade de lo que hacemos, hermano. ¿Qué nos inhabilita a nosotros a juzgar a los demás? Lo que a nosotros nos descalifica de juzgar a los demás es si espiritualmente o moralmente nosotros no estamos viviendo de acuerdo a lo que le pedimos a los demás que hagan. El Señor les dijo a los fariseos, ustedes cuelan la menta y se tragan el mosquito. ¿Sí entiende lo que Jesús dijo? Regularmente, hermano, uno viene y si algo cayó en el atolito, viene uno y para no perderlo, ¿verdad? Pone el colador y lo cuela y usted se toma el atol, ¿verdad? Ya coladito, limpio, y el mosquito lo tira. Pero él le dice a los fariseos, ustedes están colando el atol, pero la menta, pero se están tragando el mosquito. San Mateo 23. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que el juicio debe de ser para bendición, para edificación, el juzgar, pero no vaya a ser que nuestra falta venga a ser mayor por no hacerlo de acuerdo a la dirección de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Al juzgar a otros, quedamos nosotros expuestos al juicio. Mire, hermano, cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, se asea, ¿verdad? El aseo personal, lógicamente, ¿verdad? Pero yo creo que habrá un 98% de personas que antes de salir a la calle se miran al espejo. Creo que es rara la persona que no se mira en el espejo. Aunque no se peine como yo, ¿verdad? Pero usted va a ver. Nos vamos a ver al espejo. ¿Por qué? Porque el espejo, hermano, nos ayuda a hacer una evaluación de nuestra presentación. ¿Verdad que sí? Hermano, nosotros debemos de entender algo. Cuando nosotros juzgamos a otros, nosotros nos estamos exponiendo también
a ser juzgados. El juicio de Dios pertenece al Hijo, ¿verdad? A Jesucristo. Y Él vino a juzgar, pero no vino a juzgar para condenar. Él dice, yo no vine a condenar al mundo, sino que yo vine para que el mundo sea salvo. Cuando tú emites un juicio, por ejemplo, si un hermano en la iglesia se va y se emborracha, ¿qué voy a hacer yo, hermano? ¿Lo voy a juzgar para botarlo de la iglesia? ¿O lo voy a juzgar para que se sane y se levante y se restaure al cuerpo de Cristo? Mire, le voy a decir una cosa, como a veces la iglesia trabaja y me da tristeza, ¿verdad? Pero a veces en la iglesia hay gente juzgona, no gente que juzga de acuerdo al juicio de Dios, sino juzgona. Que de repente viene un joven hermano con short a la iglesia y yo entiendo la reverencia y el respeto que debe de haber a la casa de Dios. Pero de repente hay una actividad de jóvenes y viene, pastor, usted le debería decir a ese hermano que no venga con short a la reunión de jóvenes. Y hacemos las cosas más grandes y juzgamos la apariencia de la gente cuando el corazón de ese joven posiblemente está mejor que el de nosotros. O yo digo, hermano, echamos al que se emborracha dentro de la iglesia y en lugar de restaurarlo le decimos, ¿sabes qué? No vengas más. Y después andamos ganando a los borrachos de afuera. ¿Quién nos entiende? Andamos ganando a los borrachos de afuera. Venga, mire, Cristo lo puede cambiar. Pero al que Cristo estaba cambiando en la iglesia, lo tiramos para afuera. Entonces, hermano, yo tengo que entender una cosa. Quien cambia, quien transforma, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el borracho entra a la iglesia, entra el body chap de Dios. Y hermano, Dios empieza a transformarlo. Dios, hermano, óigame, el hermano que viene y cayó en algún pecado, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tirar para afuera? Dice la palabra de Dios. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois fuertes espiritualmente en el Señor, dice que debemos de sobrellevar la carga de ellos. Debemos de orar por ellos, debemos de animarlos, debemos de levantarlos, debemos de sanarlos y de restaurarlos al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque, digo yo, hermano, ¿sabe qué es lo peor? Que hay gente que anda mal y juzga al que anda regular. Es terrible. Sí. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿cómo el que tiene una viga en su ojo puede juzgar al que tiene una paja en su ojo? ¿Qué es más grande? ¿Seguros? ¿O será que se equivocaron aquí? Hermano, óigame, hay gente que los constructores, hermano, siempre andan con su metro, ¿verdad? Andan con su metro ahí. Hay gente en la iglesia que parece constructora, ¿verdad? Llega a la iglesia, hermano, y desde que entró dice, hermano, ¿ya vio cómo vino vestida la hermana? Hermano, y ya vio al hermano. El hermano no trajo corbata hoy. Y lo de la alabanza, hermano, ¿vio cuántas veces se equivocó la hermana cuando cantó? Y el pastor, hermano, ay, ese pastor, ese mensaje se lo digo como 20 veces. Y hermano, hay gente que está juzgando en todo. Dejemos que sea Dios el que ponga orden en todas las cosas que se necesitan. Lógicamente hay cosas en las que Dios va a poner en su corazón, va a mover su corazón, el Espíritu Santo le va a guiar a tomar acción. Usted tiene que obedecer al Espíritu Santo de Dios. Porque la iglesia de Dios debe de ser una iglesia santa. Pero hermano, usted sabe bien, y perdóneme, tal vez esto no le agrade a algunos, pero
En Sembrando Esperanza no somos una iglesia extremista. Porque hay iglesias hasta donde reírse es pecado, hermano. Hay iglesias, hermanos, donde todo es pecado, 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 pecado. No, no somos una iglesia extremista, legalista. No, porque aquí las hermanas no se pueden pintar, no pueden usar pantalón, no pueden. Hermano, ya hemos hablado, hemos enseñado bíblicamente a la iglesia que la santidad es algo que se guarda en el corazón y se refleja en el exterior, y que es el Espíritu Santo el que cambia a las personas. Cuando uno busca cambiar a la gente, hermano, tira a la gente para afuera de la iglesia y no deja al Espíritu Santo que haga su trabajo. Pero sabe una cosa, hermano, tampoco somos una iglesia liberal. Tampoco es, hermano, que aquí cada uno puede hacer y andar como quiera, porque gracias a Dios se predica la palabra, se instruye, se exhorta, se consuela. Y sabe qué, hermano, yo doy gloria a Dios por los hombres y mujeres de Dios en la iglesia que oran y que cuando tienen que decir algo, aunque sea el pastor, se lo dicen. Porque tienen celo de la casa de Dios. Porque tienen celo de la doctrina de la iglesia. Porque tienen celo de las cosas que pasan. Pero debemos de tener mucho cuidado de no pasar esa línea tan débil de querer hacer todo lo mejor. Hermano, no estamos en el cielo. Todavía hay errores, todavía hay situaciones que debemos corregir, que debemos de trabajar, pero que es importante, hermano. Nosotros al juzgar a otros quedamos expuestos al juicio de los demás también. Debemos de tener cuidado, hermano, para que nuestro juicio sea agradable delante de Dios. También, hermano, nosotros debemos de saber que el juicio real y verdadero lo hace Cristo. Vamos a ver a alguien que me lea San Juan, capítulo 5, versículo 22, luego me lee el 27 y luego el versículo 30. San Juan 5, 22, 27 y 30. No de corrido todo, 22, 27 y 30. Amén. 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Cristo. O sea, hermano, mire, usted y yo juzgamos equivocadamente, aunque seamos bien intencionados. ¿Por qué juzgamos equivocadamente? Porque usted a mí me mira aquí los domingos, trajeado, predicando, pero usted no conoce mi corazón. En la intimidad, en lo secreto, en mi casa, o cuando ando en el vehículo solito, ahí está Dios. Entonces usted puede decir, oh, el pastor, oh my God, vamos a prenderle una veladora al pastor. No, hermano. Muchos idolatramos al pastor. Pero el pastor es un ser humano que también falla, que también tiene hambre, que también va al baño, que también todo lo de un ser humano. Entonces haríamos mal en idolatrarlo. Aún el juicio del pastor es un juicio equivocado. Su juicio. Por lo consiguiente, porque yo le miro aquí en la iglesia, y si me preguntan, pastor, ¿y quién de las hermanas cree usted que es la más santa? ¿Quién cree usted, pastor, que es la mejor hermana espiritualmente que tiene en la iglesia? Entonces yo hago así, paso el scan, ¿verdad? Pero mi scan falla. El que realmente les conoce es Cristo. Y aunque yo, hermano, me equivoque en el juicio que hago, porque yo digo, la hermana se mira bien, gloria a Dios, la vamos a poner. Yo me equivoco. Pero aquí dice que el juicio le fue entregado a Cristo. Y Él juzga rectamente. Y Él juzga íntegramente. Y Él no se equivoca en el juicio.
¿A cuánta gente, hermano, en la vida secular no se le ha condenado porque se ha hecho un juicio inapropiado, indebido? Porque las evidencias parecían que era la persona responsable. Y resulta que después de 20, 30 años, hermano, descongelan su caso, lo estudian todo y se dan cuenta que no era la persona. El juicio de los hombres falla. Antes, hermano, de emitir juicio, vayamos de rodillas delante de Dios. Y digámosle, Señor, mira, yo presento esta causa delante de ti para no condenarme, para no pecar contra ti. Yo presento esto delante de ti, porque entiendo que no hay juicio más recto y más justo que el tuyo. Y hermano, porque el ser humano se equivoca y se equivoca mucho. ¿Para qué juzgamos? Pregunto, la gente que le gusta juzgar, yo pregunto, ¿para qué juzgamos? Si juzgamos porque amamos la obra de Dios, porque somos celosos, porque queremos que la gloria de Dios se mueva, excelente. Usted pasó el examen. Es que, pastor, yo amo mi iglesia, pastor, yo quiero que la gloria de Dios se mueva, pastor, buenísimo. Y yo sé que hay gente que ama esta iglesia y que lo hace de esa manera. Pero yo digo, si nosotros juzgamos por acusar, yo les quiero decir una cosa, no necesitamos más acusadores. El acusador es uno y usted lo conoce. El acusador de los creyentes se llama Satanás. Y él nos acusa por todo. Dice la Biblia, hermano, que ya, mire, se va a meter a ponernos en mal a todos. Entonces, hermano, cuando nosotros juzgamos y acusamos, nos volvemos, hermano, jueces de la gente. ¿Y para qué acusamos, hermano? ¿Para pisotear a alguien? ¿Para destruir a alguien? ¿Para hundir a alguien? Si esa es la causa o la razón, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Pero si la razón con la que usted juzga es para corregir. Aquí hay gente, hermano, que como pastor yo he tenido que llamarle la atención seriamente. Y hay gente, hermano, que óigame, cuando necesita un apoyo, un consejo del pastor, viene y dice, pastor, sí, pastor, yeah, you are the best. You are the number one, pastor. Pero cuando tengo que corregirlos, se enojan. No aceptan. Discuten. El pastor está equivocado. El pastor no tiene amor por las ovejas. Y yo digo, cuando yo juzgo una causa, la juzgo pensando en tu crecimiento espiritual, en que puedas dar mejor fruto para Dios. Pero a algunos no les gusta cuando, por ejemplo, les hablo del orden de la iglesia, o cuando les hablo de involucrarse en el trabajo de la iglesia, porque en la iglesia hay un montón de espectadores, ¿verdad? Un montón de gente que viene a la iglesia, mira lo que pasa, pero no mete las manos en la obra del Señor. Entonces vengo yo y hago un juicio, voy y hablo con la persona para su bienestar espiritual, para que dé fruto, para encontrar fruto en esa persona. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay gente que no. Entonces yo vengo y digo, ok. Entonces entiendo quién es oveja y quién es cabrito. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, las ovejas conocen a su pastor. Oyen la voz de su pastor, ¿y qué dice? No dice y se van por el otro lado, ¿verdad? Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Entonces, cuando no obedece, porque no lo estoy invitando a pecar, porque no lo estoy invitando, hermano, a que me enriquezca a mí personalmente, porque no lo estoy invitando a algo fuera de lo de la palabra, y cuando no obedece, entonces quiere decir, entonces no tiene su corazón en la obra de Dios. Usted tiene su propio reino, pero no le preocupa el reino de Dios. Y entonces digo yo, bueno, pues
¿Qué pasa? Cuando uno emite juicio, uno juzga a los hijos como hijos y a los ilegítimos como ilegítimos. La carta a los hebreos los trata de bastardos, ¿verdad? El padre al hijo que ama lo corrige. Entonces el que no se deja corregir es un hijo ilegítimo. Usted no puede corregir a un hijo ilegítimo como que fuera uno propio. Son raros los casos donde el cónyuge que llega con los hijos ajenos le da toda la autoridad. Le dice, si tienes que pegarle, pega. Pero a un hijo legítimo, hermano, si nosotros lo echamos a perder y no lo corregimos, no juzgamos sus causas y no los corregimos, quiere decir que no los amamos. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos dice, juzgamos para corregir. Estamos bien. Hermano, estás mal. No, pero, ok, mira lo que dice la palabra. Para sanar. No, pero es que lo que pasa es que los hermanos sanas. Tú juzgas para sanar. Tú no haces más honda las heridas de la gente. Cuando tú juzgas para sanar. No le dé lugar a eso. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, vamos a ayunar, vamos a entrar en esto, en aquello. Y usted busca sanar a las personas. Luego, hermano, para levantar. ¿Cuánta gente hay que dice, ya no quiero ir a la iglesia? Y hay hermanos que en lugar de dolerse dice, finalmente se fue, ¿verdad? Y le dice a la otra, se nos hizo. It's not right. No está correcto. Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Si el hermano René se duele, yo me tengo que doler con él. Si el hermano René se goza, yo me tengo que gozar con él. Pastor, fíjese que me voy a ir porque mi papá está aquí y quiero atenderlo porque posiblemente ya no regrese. Entendible, váyase, disfrute a su papá. Usted no sabe cuántos años el Señor se lo va a conceder. Vaya, gócese con él. Cada minuto, cada hora que pase con él es valiosísima. Pero, hermano, el cuerpo de Cristo cuando juzga es para sanar, para restaurar, para levantar, para unir, para fortalecer. Ese es el propósito. También, hermano, Apocalipsis 12:10, por favor. Sí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Sí, oiga, hermano. Bíblicamente ahí tenemos una base para saber que el que acusa para destrucción, para dañar, es el diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el diablo solo vino para matar, para hurtar, para destruir. Así dice, ¿verdad? Así dice mi Biblia, no sé la suya. Pero el Hijo de Dios vino ¿para qué? Para dar vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que levantar al de poco ánimo. Tenemos que, hermano, aquel que cayó en pecado, animarlo también en el nombre del Señor. Y no alegrarnos con las desgracias ajenas de otros hermanos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El hermano cayó en pecado. Yo ya sabía, si es que ya pintaba para eso. Era candidato, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Estaba oyendo esta mañana yo acerca del ejército de los Estados Unidos. Dentro del ejército de los Estados Unidos hay un grupo que se llama Fuerza Delta. Usted ha oído, ¿verdad? Hasta películas han sacado. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo el ejército americano, pero muy especialmente este grupo, tiene como consigna que ellos no pueden dejar a ninguno de sus compañeros tirados en batalla. Porque si ellos, hermanos, dejan a alguno de sus compañeros designados a una misión, y ellos van a misiones muy especiales, como la de Bin Laden cuando lo fueron a arrestar y a matar, ¿verdad?
Pero óigame, si alguno, hermano, deja a su compañero herido, tirado, cuando regresa a Estados Unidos le hacen una corte marcial. Porque fue vergonzosa su actitud. Los hijos de Dios no estamos para dejar heridos a nuestros hermanos en el campo de batalla. Si usted mira a un hermano débil, sosténgalo, apóyelo, ore por él. Ore por él. No hay nada. Algunas personas dicen, no, pastor, es que no solo es orar, no. Pero la oración es lo más importante. Porque la Biblia dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Entonces, es bien importante, hermano. Nosotros debemos de entender, dice la Biblia, con la vara con que tú mides, con esa serás medido. Regularmente una de las cosas que más hacen daño cuando juzgamos es la lengua. La lengua. Porque a veces hablamos cosas de la gente y la difamamos y luego nosotros ya no podemos corregir ese error. Se cuenta, hermano, de un anciano en un pueblo que difamó a un joven y este joven lo llamó a juicio porque lo había difamado y con lo que él había hablado le había hecho mucho daño. Cuando llegó a la corte, vino el juez, miró al anciano y le dijo, te voy a decir cuál va a ser. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos a tomar este juicio en dos partes. Hoy yo quiero que tú me escribas en un papel todo lo que hablaste de este joven. No omitas detalle. Escribe todo lo que hablaste de este joven. Y ya tomó un tiempo, luego le dijo, ¿ya lo escribiste? Sí, ok. Tenía que regresarse a su pueblo en bus. Le digo, ahora en el bus vas a partir ese papel en muchos pedacitos. Los vas a dejar ir por la ventana. Y se fue. Regresa hasta la fecha. Cuando regresó le digo, ok. Quiero que sepas que vas a ser liberado cuando tú alcances a levantar todos esos papelitos en donde escribiste todo lo malo que hablaste de este joven. El anciano dijo, eso es imposible. ¿Cómo podré yo levantar cada uno de los papelitos donde escribí lo que hablé mal de la persona? Y dijo, tienes que entender que cuando uno abre su boca para hablar de otra persona, uno hace mucho daño, que no se puede corregir muchas veces. Por eso la Biblia dice que debemos de ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Alguien dijo, Dios nos dio 2 oídos y una boca. Seamos prudentes. Y cuando hablemos lo que edifica, lo que es de bendición. Porque de esa manera agradamos a Dios. Es importante, hermanos, que nosotros cada día le pidamos a Dios sabiduría. Ninguno de nosotros es perfecto. Y al momento de predicar esta palabra es para edificación. Es para bendición. Y yo mismo aprendo de esta palabra que les predico a ustedes en esta tarde. Porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, ¿verdad? Corta allá y corta aquí. Entonces, que Dios nos ayude y que esta palabra pueda ayudarle a usted a detenerse antes de juzgar a alguien, hermano, a pedir a Dios misericordia y sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Muchas gracias, Dios, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Ayúdanos, Señor, a entender cada día, Señor, qué quieres que hagamos, cómo quieres que lo hagamos, Señor, que podamos agradarte y servirte con todo nuestro corazón. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras imperfecciones, perdona, Señor, todo aquello que hacemos, Señor, y que muchas veces puede causar daño a otras personas. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que